Muy buenas, mis queridos estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Retomamos nuestras actividades con un nuevo tema, una nueva unidad de estudio, la cual hemos denominado estados financieros. En esta parte vamos a revisar aspectos generales de los estados financieros, el concepto general, cómo se clasifican y vamos a describir algunos de los estados financieros. Debemos saber qué es un estado financiero. Los estados financieros son informes periódicos que elabora la compañía en cada periodo de tiempo, que puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, cualquiera que elija la compañía para la elaboración de dichos informes. Esos informes representan los hechos económicos ocurridos en el periodo de tiempo indicado anteriormente y es el producto final del proceso contable. Se dice que es el producto final porque a través de los estados financieros se resumen todo el contenido de nuestra contabilidad. Todas las transacciones que se han realizado durante el periodo contable son resumidos durante los estados financieros, que al final serán la información que obtendrán los usuarios de la información contable y financiera. Los objetivos de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero, los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para los usuarios de la información a la hora de tomar decisiones. Como habíamos analizado anteriormente, el objetivo de la contabilidad es entregar herramientas para la toma de decisiones. Entonces, a través de los estados financieros, vamos a suministrar dicha información que va a ser útil al momento de que los usuarios vayan a tomar decisiones de carácter económico. A través de los estados financieros también podemos evidenciar la gestión realizada por los administradores con relación a los recursos que se le han entregado para cumplir con el objetivo de la compañía. Los estados financieros suministran información acerca Los estados financieros son los encargados de proporcionar la información útil a los que toman decisiones de tipo económico. También deben prepararse de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Las disposiciones establecidas en las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, y además de eso, los estados financieros deben cumplir con las siguientes características: comprensibilidad, que es que los estados financieros sean comprendibles para cada uno de los usuarios que van a hacer uso de la información. Relevancia. Los estados financieros deben proporcionar información relevante que sea útil en la toma de decisiones. Fiabilidad. Y ahí encerramos lo que es la esencia sobre forma, la prudencia y la integridad. Esto nos quiere decir que para que un estado financiero sea fiable, debe tener ciertos dotes de prudencia, debe tener la totalidad de las transacciones y debe primar la esencia, que sea que se informen los hechos según sus características y no su forma legal. También debe permitirnos la comparabilidad y por supuesto la oportunidad, que es esencial para tomar decisiones de una manera adecuada. Los estados financieros los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los estados de propósito general y los estados de propósito especial. Dentro de los estados de propósito general tenemos el balance general,
o conocido hoy en día como estado de situación financiera, el estado de resultado, que anteriormente se conocía como pérdidas y ganancias, el estado de cambio del patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Con relación al estado del cambio de situación financiera, se hace necesario en el decreto 2649, pero desde la aparición de la NIC no es obligatorio la presentación de este estado. Aparte de estos estados de propósito general, que son de carácter obligatorio, lo que debe presentar la compañía, existen los estados financieros de propósito especial, que son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle a algunas de las partidas u operaciones. Los estados financieros de carácter especial son preparados a la medida que el usuario lo está necesitando. Entonces, su uso no son obligatorios si solamente se preparan de acuerdo a la compañía o los usuarios que lo necesiten. Y los estados financieros de propósito general, que son los estados financieros básicos, lo que la norma nos exige que debemos preparar, son los siguientes. El estado de situación financiera, que muestra la situación financiera y económica de una compañía. Es una fotografía que le elaboramos a la compañía en cuestiones financieras o económicas. Cómo está compuesto su patrimonio versus sus activos y sus pasivos. Además, contamos con el estado de resultados que nos muestra la situación económica de una compañía, cuál ha sido su comportamiento durante un determinado periodo en relación con los ingresos al ser comparado con los gastos y los costos. También contamos con el estado de flujo del efectivo, que es un informe en el cual se explica la liquidez de una empresa o una compañía. Es donde se demuestra cuál ha sido el comportamiento del efectivo. El estado del cambio en el patrimonio explica la variación del patrimonio de un periodo a otro y de una cuenta a otra. De las características principales que nos separan: el aporte de los socios con los dividendos que se ha obtenido durante el periodo contable. La nota de los estados financieros, a pesar que no es un estado dicho de alguna manera, sí es un informe complementario que debe presentarse y acompañar los estados financieros. En estas notas se deben explicar algunas características de las cuentas utilizadas dentro de los estados financieros. Los estados financieros de propósito especial son, como les decía anteriormente, los que se preparan atendiendo unas características especiales o para ser usado por un determinado usuario de la información. De entre esos tenemos el balance inicial, que es el documento que se prepara al iniciar actividades toda la compañía. Los estados financieros de periodos intermedios, que son aquellos estados que se preparan durante el transcurso de un periodo para satisfacer necesidades de los administradores o de las autoridades que ejercen inspección y vigilancia. O sea, son cortes inferiores a un año que se elaboran atendiendo cualquier necesidad. Los estados de costos son aquellos que se preparan para conocer en detalle las erogaciones y cargos realizados para producir los bienes o prestar servicios de los cuales un ente económico ha derivado sus ingresos. Este estado se conoce para saber cuál es el costo de la mercancía producida o del producto producido o vendido. Tenemos el estado de inventario, que es aquel que debe elaborarse mediante la comprobación de detalles de las existencias. Y los estados extraordinarios, que se presentan durante el transcurso de un periodo con base a realizar ciertas actividades. Y por último tenemos los estados de liquidación, son aquellos que deben presentarse un ente económico que ha cesado sus operaciones para informar el grado de avance del proceso. O sea, son cuando ya una compañía o una empresa
se declara en liquidación o cierra sus actividades, debe presentar estos estados para informar cuál ha sido su avance. A continuación vamos a explicar detalladamente uno a uno los estados financieros, los estados básicos de información financiera, y entre eso comenzamos con el estado de situación financiera. Nos dice que es el estado de situación financiera, también conocido como balance general. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura está conformada por la cuenta de activos, pasivos y patrimonio o capital contable. Les decía que el estado de situación financiera nos muestra cuál es el comportamiento, cuál es el estado, cuál es la situación financiera de la compañía, en la cual comparamos nuestros activos con el pasivo y el patrimonio. Ya conocemos que el activo son todos los bienes y derechos que posee la compañía, mientras que los pasivos son todas las deudas o obligaciones que tiene la compañía, deudas con proveedores, con trabajadores y demás. Mientras que el patrimonio va a ser la diferencia entre el activo y el patrimonio, y es el capital aportado por los socios más las utilidades obtenidas durante el funcionamiento de la compañía. Al unir estos tres elementos vamos a obtener el estado de situación financiera. Es importante tener en cuenta que siempre el activo va a ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Esto es lo que analizamos al inicio de la unidad 2 como la ecuación contable. Esto se expresa en el estado de situación financiera o conocido comúnmente como balance general. Entonces acá tenemos la ecuación contable o el estado de situación financiera, donde nuestro activo debe igualar a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. La estructura del estado de situación financiera. El estado de situación financiera debe presentarse atendiendo a la siguiente estructura. Se debe contar con un activo corriente en el cual vamos a clasificar todos los bienes y derechos que se hagan efectivos en un periodo no mayor a 12 meses o un año. Y los activos no corrientes van a ser esos bienes y derechos que tarden más de un año para convertirse en efectivo o equivalente en efectivo. Dentro del activo corriente vamos a encontrar el efectivo, el banco, los inventarios, las cuentas por cobrar menores a un año, las inversiones menores a un año y demás activos que se puedan convertir en efectivo en un periodo no mayor a 12 meses. En el activo no corriente vamos a encontrar todo lo que es propiedad, planta y equipo, inversiones a largo plazo, cuentas por cobrar a largo plazo y todos esos activos de difícil circulación o que se demore un periodo mayor a un año para realizarse o convertirse en efectivo. También vamos a encontrar un pasivo corriente que va a ser las obligaciones que tenemos a corto plazo o menores a 12 meses. Entre estas encontramos las obligaciones laborales o las deudas con empleados, las obligaciones por impuestos, los créditos con proveedores, obligaciones financieras a corto plazo. Y en el pasivo no corriente son todas esas obligaciones que tenemos a largo plazo. Los créditos bancarios que superen más de un año, la proporción de las deudas que tengamos o que tengamos los bonos recibidos con inferior para ser cancelados o liquidados inferior a un año. Y por último, el patrimonio, que va a ser el capital aportado por la compañía más las utilidades obtenidas durante el periodo. Esta estructura nos debe dar siempre el activo sumado el corriente y el no corriente va a ser igual a la sumatoria de mi pasivo corriente, mi pasivo no corriente y mi patrimonio.
A continuación, un modelo, un formato de un estado de situación financiera. Siempre debe iniciar con el nombre de la compañía y el nombre del estado y la fecha de liquidación. Aquí tenemos que la empresa comercial SAS a 31 de diciembre elabora unos estados financieros. Entonces tenemos que el activo lo encontramos dividido en activo corriente. Aquí vamos a encontrar todo lo que hace parte de los bienes y derechos que la compañía tiene y las cuales se esperan convertirse en efectivo en un periodo no mayor a un año. Los activos no corrientes, tenemos la propiedad, planta y equipo, menos la depreciación, y son todos esos activos que demoran mucho más de un año para convertirse en efectivo. Tenemos el pasivo y el patrimonio. Entonces tenemos todo lo que es el pasivo y el patrimonio. Miremos o podemos observar, que acá no se alcanza a ver bien, que la sumatoria del activo da 161.000 comparado con la sumatoria del pasivo y el patrimonio nos debe dar igual siempre. Continuamos con el estado de resultado. Nos dice que el estado de resultado de una empresa muestra el resultado, o sea, la utilidad o pérdida de las gestiones que se han realizado en un determinado periodo, ya sea mes, trimestre, año, etc. Que es el objeto de comparar los ingresos, o sea, la venta de bienes y servicios de la empresa en dicho periodo. Los elementos del estado de resultados son el ingreso, en los cuales vamos a encontrar ventas, comisiones, regalías, dividendos, los gastos y los costos. Dentro de los gastos encontramos servicios públicos, empleados, honorarios, seguros, deudas con trabajadores, gastos de viaje, y los costos, que es lo que nos cuesta a nosotros producir la mercancía o el bien que estamos vendiendo, objeto, o que nos está produciendo el ingreso. Y la diferencia va a ser la utilidad o ganancia que nos va a arrojar en el periodo. Esta es la estructura de un estado de resultado en el cual tenemos los ingresos. A eso debemos disminuir los costos, nos dará una utilidad bruta, y a la utilidad bruta le restamos los gastos, y es lo que conocemos como utilidad o pérdida neta. Un modelo de estado de resultado en el cual tenemos los ingresos, en este caso son obtenidos por venta, menos el costo de venta, que es el costo, lo que me costó a mí vender esta mercancía, me va a generar una utilidad bruta. A esa utilidad bruta debo descontarle unos gastos operacionales, gastos por venta, gastos por administración, gastos financieros, para tener un total de gastos operacionales. Entonces, a la utilidad bruta le disminuyo los gastos operacionales, me va a arrojar una utilidad operacional. En caso de que tenga otros ingresos no operacionales, los sumo y les reduzco otros gastos no operacionales, para así obtener, una utilidad antes de impuestos. Acá tenemos otro modelo de un estado de resultado también elaborado de manera comparativa, en el cual tenemos los ingresos menos los costos de venta, nos arroja una ganancia. Tenemos otros ingresos, costos de distribución, gastos de administración, y así para obtener la diferencia, que es la utilidad.
Estado de cambio en el patrimonio. Este estado financiero muestra en forma detallada los aportes de los socios y las distribuciones de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodo anterior. Este muestra por separado el patrimonio de la empresa. El objetivo del estado de cambio en el patrimonio es ofrecer información sobre las variaciones producidas en la riqueza de la empresa de una manera global. También muestra la diferencia entre el capital contable y el capital social, determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. Estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación en el cambio de las diferentes partidas del balance general que indiquen el efectivo. El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa relativa a los recursos y desembolsos de efectivo con ente económico durante un periodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para examinar la capacidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para ahorrar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo y establecer las diferencias entre la utilidad neta y el recaudo de los desembolsos. El estado de flujo de efectivo lo utilizamos en el cual vamos a elaborar todos los ingresos, o sea, todo el dinero que va fluyendo en la compañía, las ventas en efectivo, los cobros de cartera, al igual que las salidas de dinero. Únicamente se va a exponer cuando se utilice en efectivo. Eso es todo por el día de hoy. Quiero compartirle la frase para esta semana. Es que no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. Como mensaje, señores, a este proceso de formación y a la vida misma, nada en la vida es fácil, pero sí sé que valdrá la pena. Ánimo y nos vemos. Les dejo los datos de contacto en los cuales pueden encontrar todo el material de estudio durante esta unidad. Pueden encontrarlo en Facebook, en YouTube, en WhatsApp y medio de correo electrónico. Muchas gracias y espero que les haya sido útil.